Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy les vengo a presentar lo referente a balances diferenciales e integrales para evaluar lo que son pues balances de masa. Entonces, como podemos ver en la imagen, normalmente cuando realizamos un balance de masa tenemos en cuenta todas las entradas al proceso y las salidas a este proceso. Entonces, esto nos va a permitir determinar, por ejemplo, a partir de una cantidad de materia prima, qué cantidad de productos vamos a tener, si van a haber pérdidas, qué cantidad de pérdidas las van a haber, qué cantidad de residuos. Entonces esto nos va a permitir controlar todo lo que se necesita como tal para el proceso, las entradas, las salidas, etcétera. Entonces por eso pues es de gran importancia hacer el seguimiento de estos balances de masa, por supuesto para saber la cantidad de producto que se va a generar en un determinado proceso, y si hay por ejemplo alguna pérdida que no estamos considerando, pues es muy importante. Entonces en esta presentación vamos a ver un poco sobre ejercicios relacionados a este tema para que puedan tener más claridad. Ya en la actividad número 1 hacían ustedes referencia a la aplicabilidad que tienen tanto los balances de masa como los balances de energía. Entonces vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, dentro de los temas a tratar en esta presentación tenemos lo que son las generalidades y conceptos para los balances de masa, la clasificación de los procesos químicos intermitentes, continuos, intermitentes, por lotes, continuo, régimen estacionario o régimen transitorio. Tenemos también las ecuaciones de balance de masa y algunos casos en particular. Y tenemos los tipos de balance de masa, las variables que se necesitan para hacer escalados de diferentes procesos, es decir, si tenemos un proceso pequeño, llevarlo a más grande, o viceversa, si tenemos un proceso más grande, llevarlo a escala pequeña. Los balances de proceso y algunas consideraciones adicionales que me permiten dar desarrollo a esto. Un balance de masa entonces me permite estimar, como les decía, tanto la cantidad de materia prima que debe entrar a un proceso, la cantidad de salidas que vamos a tener también en un proceso, y normalmente debemos hacer un esquema para poder hacer el análisis completo y pues el balance que se requiere. Más adelante pues vamos a ver cuál es el procedimiento que debemos seguir para lo que es el balance de masa. Sin embargo, entonces tenemos que hacer un esquema como lo vemos acá, es decir, utilizando en cajas negras como lo vemos, es decir, como esto representa una caja negra, lo vemos allí en el dibujo izquierdo. Entonces ese sería un espesador al cual están entrando, por ejemplo, 100 kilogramos de lodos húmedos, y posteriormente sale agua y sale lodos deshidratados, ¿sí? Entonces si nosotros podemos hacer allí balance, por ejemplo, de la masa general que está entrando igual a la masa que está saliendo, que ya ahorita vamos a ver en detalle cómo se hace. Todos los procesos químicos son sujetos a balance de masa. Por supuesto, todos los procesos que requieran de un transporte de masa son sujetos a este tipo de proceso. Normalmente los balances de masa se hacen partiendo de la premisa de que la ley de lo que es la ley de la conservación de la materia. Esta ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, ¿sí? Entonces, por consiguiente, lo que va a entrar a un proceso también va a salir al proceso. Si por ejemplo están entrando 1000 kilogramos, tienen que salir 1000 kilogramos de producto. Ya es diferente si por ejemplo se está dando una reacción química, o si por ejemplo se está obteniendo un residuo, o está saliendo una corriente que no sabemos que es un vapor y no la estamos considerando. Entonces allí en ese caso pues por supuesto me puede dar diferente lo que está entrando, lo que está saliendo, si no estoy considerando todas las corrientes del proceso. Por eso es que debo considerar entradas, salidas, los subproductos, los residuos, todo lo que se está produciendo, para que se conserve esa igualdad, porque como muy bien lo dice la ley, la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma, por ejemplo en el caso que haya una reacción química. Normalmente los balances de masa siempre se utilizan para todo lo que son los diseños de procesos, entonces siempre se debe garantizar. Si es por ejemplo un proceso industrial, como es por ejemplo una refinería, normalmente en la refinería se hace el seguimiento a todo lo que se hace allí por medio de balance de masa. Entonces se verifica la cantidad por ejemplo, de crudo que está entrando, y el rendimiento de todos los procesos que se llevan allí de acuerdo a lo que están obteniendo de productos. Entonces se hace ese seguimiento, y es importante hacerlo en todos los tipos de procesos químicos, incluso procesos ambientales, también es importante los balances de masa.
En el caso de que haya reacción química, por supuesto debemos considerarlo. Podemos hacer balance sin incluir la reacción química o balance cuando hay reacción química. Ahí sería pues considerando el caso en específico que estemos analizando. Normalmente tenemos diferentes tipos de procesos cuando vamos a analizar lo que es referente a los balances de masa. Entonces tenemos inicialmente lo que son procesos intermitentes, procesos continuos o semi-intermitentes y procesos estacionarios. Cuando hablamos de procesos intermitentes son aquellos procesos en los que entra, digamos, la materia prima al inicio del proceso. Es decir, por ejemplo, como una olla express. Ustedes conocen una olla express. Normalmente la olla express, al inicio de que se va a hacer la sopa, lo que se vaya a hacer allí, se agrega toda la materia prima, todo lo que se necesita para hacer la sopa. Luego dura, digamos, un tiempo determinado allí en calentamiento. Y una vez se ha terminado, entonces se apaga, espera que se enfríe y luego sale el producto, que sería en ese caso la sopa ya terminada. Entonces lo mismo pasa en un proceso de tipo batch, un reactor tipo batch, que serían en los que se alimentan al principio del proceso, luego de un tiempo determinado, salen los productos del proceso, ¿sí? Los procesos continuos son aquellos a que todo el tiempo está entrando y saliendo producto, todo el tiempo. Los semi-intermitentes, entonces son procesos de que, digamos, tienen alguna etapa la cual requiere de un tiempo determinado, es decir, puede ser que la mayoría sea continuo, pero haya un proceso que sea limitante, como lo es, por ejemplo, un proceso de fermentación. Entonces, el proceso de fermentación requiere un periodo desde el momento en que se pone a hacer la fermentación hasta el momento en que ya se obtiene el alcohol. Entonces, ese podría considerarse también como, por ejemplo, un tipo de proceso intermitente. También tenemos estacionarios. Los procesos estacionarios son en los cuales no estamos considerando la variabilidad del tiempo, o transitorios en los cuales pues sí se está considerando este caso. Acá vemos un ejemplo en el esquema, que es un proceso en el que está entrando tolueno e hidrógeno. Es un reactor, digamos, en este caso continuo, en el cual constantemente está entrando tolueno e hidrógeno y está reaccionando y va saliendo producto. Luego este producto que sale de allí pasa a un separador, salen por un lado los livianos y por otro lado los pesados, luego pasan a un strip, que también es un proceso de separación por destilación, se separa el benceno y el tolueno se recircula nuevamente al proceso, ¿sí? Entonces este proceso, allí vemos que ocurre una reacción química. Sin embargo, podríamos decir que es casi que continuo, podríamos decir el proceso, porque va entrando y van saliendo los diferentes productos. En el caso de los procesos intermitentes, entonces tenemos que la alimentación se introduce al sistema al principio del proceso, como les decía el caso de la sopa que se hace en la olla express, y todos los productos están tiempo después. Entonces, como es el caso, por ejemplo, también de la fermentación. La fermentación al principio se agrega lo que es la levadura, los azúcares, todo lo que se va a fermentar. Se espera un tiempo que se lleve ese proceso de fermentación y luego entonces vamos a obtener el producto final, que sería el alcohol, el etanol, bueno, lo que se vaya a obtener en ese caso. Tenemos los procesos continuos, entonces las entradas y las salidas van fluyendo constantemente. Tenemos los procesos semi-intermitentes, que es cualquier proceso que no es ni intermitente ni continuo, por lo que les decía que hay en el intermedio hay algún proceso que requiera, por ejemplo, de algún tiempo prudencial para que se lleve a cabo alguna reacción, o como es el caso del ejemplo que les decía, la fermentación. Ya más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. Acá entonces vemos lo que es la producción del cuero. Entonces vemos que es un proceso en el cual, por supuesto, inicialmente requiere todo lo que es el crecimiento del ganado. Luego de ese periodo, entonces al ganado también se le extrae leche. También al ganado también se le puede extraer, por ejemplo, se puede sacar a partir de ellos lo que son yogures, bueno, diferentes productos lácteos. Igualmente también se puede sacar lo que es el cuero, pero en cada una de estas etapas podríamos decir que no es, digamos, continua, porque requiere de un tiempo en el cual, desde que entra el producto hasta el cual, digamos, se va obteniendo. Cada uno de estos procesos va a ser, digamos, diferente. Entonces, el caso, por ejemplo, del cuero, pues, por supuesto, el proceso va a ser un proceso que requiere más tiempo en comparación a lo que es, por ejemplo, la producción del lácteo. Una vez ya se tiene la leche para pasteurizarla, prácticamente se puede considerar continuo. Entonces es dependiendo ya del proceso en específico que estemos analizando.
También tenemos proceso por lotes. Entonces normalmente en este caso la alimentación se realiza al inicio del proceso, eliminándose posteriormente los productos de una sola vez, ¿sí? Entonces vemos que normalmente entran los reactivos o entran las materias primas al inicio del proceso, luego hay que esperar un periodo de tiempo, 1 hora, 2 horas, o en el tiempo que dure el desarrollo de esa actividad que estén haciendo, y luego sí se va a obtener el producto. Entonces, como proceso por lote se puede considerar, por ejemplo, la obtención de los jugos envasados que se hacen. Normalmente se tiene, digamos, una sección para el envasado, otra sección para lo que es la parte de la preparación del jugo en sí, otra parte para el pasteurizado, etcétera. Acá vemos también normalmente el proceso de embotellado del agua, también es un proceso que normalmente se considera por lotes. Y tenemos el proceso de producción del vino, que es, digamos, un poco más claro, lo pueden ver allí, porque normalmente para hacer el vino, entonces inicialmente, por ejemplo, si es de uva, inicialmente tienen que quitarle, por ejemplo, la cascarita a la uva, triturarla, sacar los jugos, los extractos de la uva como tal. Posteriormente, entonces, tiene que agregárseles azúcares, luego tiene que llevarse a un proceso de fermentación, y el proceso de fermentación como tal es el que hace que digamos que se mejore, que se demore un poco, pero entonces tiene diferentes etapas a lo largo del proceso, no es continuo porque requiere de un previo procesamiento en cada una de las etapas. En el proceso continuo, entonces las entradas y salidas fluyen continuamente a lo largo del proceso. La cantidad de materia por unidad de tiempo es constante, tanto en entrada como salida. Es decir, si entran 100 kilogramos por hora, va saliendo 100 kilogramos por hora en el mismo momento, por decirlo así. Acá vemos un proceso en continuo que sería la fabricación de ladrillos, entonces que va entrando, digamos, entra la arena que se utiliza para la producción de los ladrillos, la arcilla, posteriormente pues se va avanzando a lo largo del proceso y se considera prácticamente casi que continuo. Tenemos la producción de biodiesel, que esta aún es más en continuo. Entonces tenemos que entra el aceite vegetal al proceso, posteriormente se genera el almacenamiento, entra el reactor, va saliendo glicerina, etcétera. Entonces va siendo casi prácticamente continuo este proceso. Vemos el proceso de aprovechamiento de frutas. Entonces en este caso tenemos varias etapas, ¿sí? Entonces, como les decía, se considera por lotes, y se considera por lotes porque tiene diferentes etapas, si valga la redundancia, en el proceso. Entonces inicialmente tenemos la cosecha, luego después de la cosecha se transporta la fruta, luego la fruta se selecciona, luego se lava, luego se empaca, luego se envía, luego se prensa y se hace el jugo. O sea, tiene diferentes subetapas, por eso se considera por lotes este proceso. Tenemos la elaboración de la panela. Entonces la elaboración de la panela normalmente, a pesar de que cada una de las etapas requiere, digamos, un periodo de espera, entonces se podría considerar como, en este caso, un proceso, digámoslo así, por lotes, ¿sí? Normalmente se tritura la caña. Una vez se tritura se sacan los extractos del jugo de la caña. Estos van a ir a un clarificador, entonces ahí en ese clarificador van a durar un tiempo. Entonces sería el primer lote. Luego va a seguir a un proceso de producción de la torta, la evaporación, entonces sería en ese caso otro subproceso. Luego seguiría la concentración, y en cada una de estas etapas pues requiere un periodo de tiempo de permanencia. Entonces por eso pues se considera por lotes. Tenemos lo que es el proceso de elaboración embotellado de las gaseosas. Entonces este proceso casi que prácticamente se considera continuo, porque si nosotros analizamos a lo largo de todo lo que requiere para la elaboración, entonces se considera casi que continuo. Entonces vemos que inicialmente se tiene preparado el jarabe, ingresa agua, pasa a través de filtros, etcétera. Luego va a la máquina embotelladora. En esta pues automáticamente se va colocando la cantidad necesaria en cada botella. ¿Sí? Acá nada más estamos viendo el proceso de lo que es embotellado en sí. Luego entonces sigue el proceso de embotellado, la inspección, etcétera, y ya luego pues sale el producto final, que sería la cerveza, la gaseosa, lo que sea. Y en ese caso pues se considera continuo, porque como ven no hay ninguna etapa de espera en el proceso, ¿sí? Entonces el proceso de embotellado en sí pues se considera continuo.
En el proceso de elaboración de cerveza, entonces acá también vemos que en este caso en particular pues requiere algunas etapas que son claves y que son, digamos, contundentes y que hacen que este tipo de proceso se considere como proceso semicontinuo. ¿Por qué? Entonces tenemos acá que normalmente tenemos lo que es, digamos, la cebada, la malta, esto va a ir a posterior macerado. Luego también requieren un periodo de cocción, se hacen filtrados, separación, etcétera. Y luego, digamos, de estos procesos iniciales lleva a lo que es la clarificación, maduración y fermentación. Estos subprocesos que vemos acá, estos que vemos acá son los que van a hacer que sea semicontinuo lo que es la producción de la cerveza, porque requieren de un periodo de permanencia hasta que se lleve a cabo la fermentación. Entonces esta parte de acá la vamos a decir que es casi continua, pero cuando llega acá a lo que es la fermentación, allí hay un embudo de botella como llamamos, porque allí es donde se demora un poco el proceso. Entonces normalmente la forma en que se hace para garantizar que sea un proceso continuo sería utilizar varios fermentadores de tal forma de que cuando el uno esté listo el otro apenas esté entrando y así de tal forma que garantice que constantemente se esté alimentando y saliendo producto de la planta. ¿Sí? Entonces en ese caso la forma de garantizar que sea continuo es agregando más fermentadores, por ejemplo. Pero si es nada más un fermentador el que está, entonces va a ser un proceso semicontinuo porque voy a tener que esperar a que salga la cochada, el lote que se coloca allí en el proceso de fermentación para obtener mi producto. Cuando hablamos de procesos en régimen permanente o régimen estacionario, entonces estamos en este caso teniendo en cuenta que todas las variables, temperaturas, presiones, volumen, velocidad de flujo, no van a cambiar con el tiempo. Sí, todo eso se mantiene constante, excepto variaciones pequeñas que de pronto se den a lo largo del proceso, pero generalmente van a mantenerse constantes. ¿Sí? Entonces, bueno, eso ya va a depender del tipo de proceso. En el caso del proceso transitorio, vamos a tener que cualquiera de las variables del proceso puede cambiar con el tiempo, es decir, se puede cambiar la temperatura, se puede cambiar la presión, dependiendo de los requerimientos que haya con el producto. Normalmente, en el caso de los procesos intermitentes o semi-intermitentes, son operados tanto en régimen permanente como continuo y puede ser transitorios o estacionarios, los intermitentes que hablábamos. Acá vemos el proceso que yo les decía por lotes, sería lo mismo que semi-intermitentes, que es la producción de los jugos. Bueno, ya continuando con lo que son en sí los balances de masa, entonces vamos a ver que tenemos acá la ecuación general que se utiliza normalmente. Y tenemos que la entrada, lo que se entra al proceso, más lo que se produce, menos lo que sale, menos lo que se consume, es igual a lo que se acumula. Entonces, ¿cuándo consideramos acumulación? Cuando hay un tiempo de espera. Es, por ejemplo, en el caso de la fermentación que les hablaba, hay un tiempo en el cual tenemos que esperar. Entonces, allí habría una acumulación. En la mayoría de procesos que nosotros vamos a analizar, la mayoría van a ser en continuo. Sí van a haber algunos casos que son, en este caso, batch o que van a tener algún tiempo de espera. Entonces podemos resumir entonces que lo que entra más lo que se produce menos lo que sale menos lo que se consume es igual a la acumulación. Normalmente esa es la ecuación general que tenemos para balance de masa. Sin embargo, pues dependiendo el proceso que estemos analizando en sí, pues se va a cancelar alguno de los términos. Por ejemplo, no en todos vamos a considerar acumulación, no en todos vamos a colocar consumo. ¿Sí? Normalmente el consumo se utiliza o se tiene en cuenta más que todo cuando hay una reacción química, ¿sí? Pero cuando no la hay, simplemente vamos a tener que entradas, en el caso también de que se produce, va a ser reacción química, vamos a tener entrada menos salida, va a ser igual a acumulación, que es el caso de que no tenemos reacción química. Pero cuando tenemos reacción química, sí tenemos que considerar lo que se produce y lo que se consume. Entonces la ecuación se resume como lo vemos allí, acumulación dentro del sistema es igual a la entrada por las fronteras del sistema menos la salida por la frontera del sistema más generación dentro del sistema, que como les digo es todo lo relacionado cuando tenemos una reacción química, menos el consumo dentro del sistema.
Entonces, teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de balance, vamos a ver inicialmente lo que son balances diferenciales. Entonces, el balance diferencial indica lo que está sucediendo en un sistema en un instante de tiempo, ¿sí? Y normalmente cada término de la ecuación del balance, entonces en este caso se tiene en cuenta en función de la velocidad de entrada, velocidad de producción. Tenemos que dentro de las unidades que se manejan, entonces tenemos por ejemplo gramos sobre segundo, barriles por día. Este tipo de balances normalmente se aplica para procesos en continuo, ¿sí? Que es principalmente los que casi siempre se consideran. Bueno, en cuanto a los balances integrales, entonces vamos a tener que estos describen lo que ocurre en dos instantes de tiempo. Para este caso, los balances integrales principalmente aplican para lo que son los procesos semi-intermitentes o procesos tipo batch que les mencionaba hace un rato. Entonces, normalmente cada término de la ecuación del balance es una cantidad balanceada y tiene unidades correspondientes, en este caso gramos, barriles. Entonces ingresan 1000 gramos, salen, sí, normalmente se tiene en cuenta en unidades de masa. Normalmente este tipo de balances, como les decía, se utilizan principalmente para procesos intermitentes o por lotes, siempre ambos estos en instantes de tiempo determinados, es decir, cuando teniendo en cuenta el momento en que entra el proceso, que entran las materias primas, los reactivos al proceso y el momento en que ya se obtiene el producto al final. Dentro de los balances en procesos continuos en régimen permanente, es decir, que no tenemos en cuenta la variación que se presenta con el tiempo, entonces tenemos normalmente que se puede eliminar lo que es el término de acumulación. Siempre que hablemos de proceso de continuo, se considera que lo que está entrando del proceso está saliendo y por ende pues no se tiene en cuenta allí una acumulación. Siempre que sea proceso continuo no tendremos en cuenta acumulación y ese término pues lo volvemos cero. Entonces, de esa forma nos quedaría que la entrada más la generación es igual a la salida más el consumo. Pero si no tenemos una reacción química que se esté llevando a cabo, entonces vamos a tener en ese caso solamente que la entrada va a ser igual a la salida, ¿sí? Entonces, eso, como les repito nuevamente, considerando que no hay reacción química, considerando que no hay acumulación porque es un proceso continuo. Entonces, en ese caso vamos a tener solamente que entradas van a ser igual a las salidas. Acá tenemos un ejemplo y me dice balance de materia en un proceso de destilación continua. Entonces acá vemos el enunciado que nos dice cada hora que se separa por destilación en dos fracciones. Cada hora se separan por destilación de dos fracciones. 1000 kilogramos de una mezcla de benceno y de tolueno que contienen 50% de benceno por masa. La velocidad del flujo másico del benceno en la corriente superior es de 450, entonces acá estamos viendo el flujo másico acá de la corriente de benceno y la de tolueno en la corriente inferior es de 475 kilogramos de tolueno por hora. La operación se encuentra en estado estacionario, es decir, que no tengamos en cuenta lo que son las variaciones con el tiempo, va a ser un proceso continuo. Escriba los balances del benceno y del tolueno para calcular las velocidades de flujo desconocidas de los componentes en cada una de las corrientes. Entonces, acá se muestra el esquema. Cuando no me dan el dibujito, por decirlo así, en un ejercicio, pues debo yo formularlo. Lo debe uno formular de acuerdo a lo que le dan a uno en el enunciado del problema. Entonces, acá, por ejemplo, me dicen, analicemos nuevamente el enunciado, me dice cada hora se separa por destilación dos fracciones, entonces me dice 1000 kilogramos. Entonces vamos a tener que tenemos, como me dice que 50% de cada uno, entonces voy a tener 500 kilogramos de benceno y 500 kilogramos de tolueno. Luego vamos a tener que está saliendo por un lado 450 kilogramos de benceno y por el otro 475 kilogramos de tolueno por hora. Entonces no conozco el flujo másico total en 1 ni el flujo másico total en 2, que es lo que me piden allá en el problema. Entonces, continuando con el problema en sí, entonces vamos a determinar que es un proceso en el cual está entrando y está saliendo a la vez producto, entonces es un proceso en continuo. Entonces en ese caso vamos a considerar que la acumulación va a ser igual a 0,
Si consideramos que no hay reacción química, que solamente es una separación, por ejemplo, por destilación, entonces la ecuación nos quedaría que lo que entra es igual a lo que sale. Para este caso, entonces, normalmente, de una vez les voy diciendo, normalmente uno puede hacer balance general, puede hacer balance por cada componente, ¿sí? Es decir, si por ejemplo en este caso tenemos benceno y tolueno, podemos hacer un balance general por todo el proceso, como lo vemos acá, por todo esto que está aquí, y podemos hacer un balance de benceno y un balance de tolueno, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos hacer inicialmente entonces un balance de benceno. Hay varias formas, uno puede empezar por el lado que quiera. Hay diferentes formas en que uno puede arrancar el problema. En este caso, pues inicié por el benceno. Entonces el benceno me dice que lo que está entrando de benceno van a ser 500, como vemos acá, 500 kilogramos de benceno por hora, que es lo que está entrando, igual a lo que está saliendo. ¿Cuánto está saliendo por acá? 450 kilogramos de benceno que está saliendo por esta corriente, más el benceno que está saliendo por la corriente de abajo, que sería M2. Entonces, más M2. Entonces, como acá nada más tenemos una variable, entonces podemos hacer la operación. 500 menos 450, que pasaría a restar, me daría 50. Entonces, M2 me daría 50 kilogramos de benceno por hora. Luego hacemos balance de tolueno. Entonces, el balance de tolueno me dice que entran 500 kilogramos de tolueno igual a M1 kilogramos por hora de tolueno, más 475 kilogramos de tolueno por hora. Entonces, si hago la operación acá, me va a quedar que M1, es decir, 500 menos 475 me va a dar M1 igual a 25 kilogramos de tolueno por hora. Si hacemos un balance total de masa para verificar que el problema, pues por supuesto nos está quedando bien, entonces tenemos que lo que está entrando en total van a ser 1000 kilogramos por hora, igual a todo lo que está saliendo. Entonces, ¿qué está saliendo? 450 más M1, que sería de tolueno, más M2, que sería de benceno, más 475. Entonces, en este caso, si sumamos todo lo que está en este lado, recordemos que M1 nos dio 25, M2 nos dio 50, y reemplazamos, y si hacemos la sumatoria me va a dar que 1000 kilogramos es igual a toda esta sumatoria que me da 1000 kilogramos. Entonces se está cumpliendo la igualdad, lo que está entrando va a ser igual a lo que está saliendo, y de esta forma pues habríamos terminado este primer ejemplo. Bueno, continuando con los tipos de balance, entonces en el caso de los balances integrales o en régimen permanente, vamos a tener normalmente que cuando ocurren reacciones químicas en este tipo de procesos, normalmente vamos a tener en cuenta lo que son, digamos, las acumulaciones, los productos, lo que está entrando al momento inicial y lo que pues está saliendo, por supuesto, una vez se ha dado la reacción o todo el proceso que necesitamos. Entonces vamos a tener una ecuación que nos va a decir que la acumulación es igual a la generación menos el consumo. Si en este caso normalmente tenemos en cuenta que no hay reacción química, entonces podemos resumir a acumulación, que es igual a salida, a lo que está saliendo al final del proceso, digamos ya después de esperar el tiempo que se necesita, menos lo que entra. Si igualamos las dos expresiones anteriores, entonces vamos a tener que lo que entra al inicio del proceso más lo que se genera va a ser igual a la salida al final del proceso más lo que se consume. Entonces, si vemos esta ecuación es idéntica a la ecuación para procesos continuos, excepto por el caso de que en este caso tenemos en cuenta a la entrada y a la salida, o sea, al inicio y al final, porque tenemos que esperar un tiempo prudencial para que se lleve a cabo el proceso en lotes o el proceso semi-intermitente. Entonces, en este caso vamos a tener para estos balances pues que debemos hacer un proceso de integración. Vamos a ver un primer ejemplo que es el balance de un proceso de mezclado intermitente. Entonces acá me dice, si se tienen dos mezclas de metanol agua en matraces distintos, la primera contiene 40% por peso de metanol y la segunda 70% por peso de metanol. Si se combinan 200 gramos de la primera mezcla con 150 gramos de la segunda, ¿cuáles serán la masa y la composición del producto? Entonces acá me están dando, en este caso, que entran 200 gramos
de la primera sustancia, del primer matraz, y 150 del segundo matraz. En el primer matraz me dicen que tienen 0.4 gramos, en este caso, de metanol y 0.6 gramos de agua. En la segunda corriente tenemos 150 gramos en total, pero de esos 0.7 corresponden al alcohol, al metanol, y 0.3 al agua. Entonces me piden que haya lo que son la masa de salida y la composición del producto. Pues para eso entonces vamos a tener que consideramos que no hay ninguna generación, no hay ninguna reacción química que esté ocurriendo, solo separación de tipo físico. Entonces en este caso lo que está entrando al proceso va a ser igual a lo que está saliendo, ¿sí? Entonces vemos allí, si hacemos un balance total de masa, entonces vamos a tener que lo que está entrando en esta primera corriente es 200, que serían 200 kilogramos, más lo que está entrando en la segunda corriente, que serían 150 kilogramos, va a ser igual a lo que está saliendo, que sería M, ¿sí? Entonces allí ya tendríamos una primera ecuación con una incógnita, entonces podemos despejar. Entonces sería 200 menos 200, perdón, más 150 me da 350 gramos. Hacemos un balance por componente, entonces hacemos un balance de metanol. Entonces el metanol que está entrando acá, ¿cuánto es? 0.4, que es fracción. Entonces sería 200, que es la corriente total acá, por 0.4, que es la cantidad en fracción que está entrando del etanol, más lo que está entrando por la segunda corriente, por la corriente B, que sería 150 por 0.7, que sería la fracción del etanol, igual al flujo que está saliendo acá, que sería la más M, por la cantidad, en este caso, de metanol que está saliendo, que sería correspondiente a X, ¿sí? Entonces, si ya tenemos el valor de M, bastaría con reemplazar acá. Entonces tendríamos 200 por 0.4 más 150 por 0.7, igual, en este caso, a 350 por X. De allí podemos despejar X y finalmente vamos a tener que nos da un valor de X igual a 0.529 gramos de metanol por gramos de sustancia. Entonces, si hallamos la cantidad de agua que sale en esta corriente, sería 1 menos X, entonces tendríamos que la cantidad de agua que sale por allí sería 1 menos 0.529. Para analizar la cantidad de agua, entonces simplemente para verificar, porque ya hemos hallado todas las variables que necesitamos, lo que desconocemos del problema. Entonces este balance pues ya lo hacemos es para verificación. Entonces el balance de agua me dice que entran 200 gramos en total por 0.6, que corresponde a la fracción de agua, más 150 que entra en la segunda corriente por 0.3, que corresponde a la fracción del agua, igual a M, que sería el flujo total de salida, por la cantidad de agua, que sería 1 menos X, que sería 1 menos 0.529. Entonces, si hacemos la operación al lado izquierdo, 200 por 0.6 más 150 por 0.3, eso me da 165 gramos de agua. Si al lado derecho, entonces hacemos M, que serían 350 por 1 menos 0.529, me daría 165. Entonces me está dando que al lado y lado de la igualdad se cumple, que es 165 gramos. Por tanto, pues allí tendríamos bien resuelto el ejercicio. Bueno, continuando con lo que son los balances integrales sobre procesos semicontinuos o continuos, entonces vamos a tener en cuenta que normalmente estos también pueden escribirse para procesos semi-integrales, semicontinuos y continuos. Y normalmente el procedimiento en el que se hace es que se formula la ecuación de balance y posteriormente se debe hacer un proceso de integración en los dos instantes de tiempo, es decir, en el momento en que entra el proceso y en el momento en que sale el proceso. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, en este caso me dicen que un balance integral de un proceso semicontinuo, ¿sí? Entonces me dice, se burbujea aire en un tambor de hexano líquido a una velocidad de 0.1 kilogramo mol por minuto. La corriente de gas que sale del tambor contiene 10 mol por ciento de vapor de hexano. El aire puede considerarse insoluble en el hexano líquido. Aplique un balance integral para estimar el tiempo requerido para vaporizar 10 metros cúbicos de líquido.
Entonces tenemos el esquema, entonces está entrando 0.1 kilomol de aire por minuto y está saliendo 10% de hexano, entonces que sería 0.10 kilogramos mol, o sea, en 10% de lo que entra sería, en este caso, perdón, 10% en este caso sería equivalente a 0.10 kilomol de hexano, y también estaría saliendo 0.9 kilomol de aire por kilomol. Entonces normalmente el aire no se está disolviendo en el líquido, entonces vamos a considerar que la acumulación es igual a 0, porque el líquido que está entrando, en este caso el aire que va entrando, automáticamente pues se va movilizando y va saliendo. Entonces tenemos en este caso también que no me dicen que haya ninguna reacción química, entonces consideramos la generación igual a 0 y el consumo igual a 0 porque no hay una reacción química. Bueno, para dar solución entonces al ejercicio, como les comentaba, entonces tenemos el esquemita, tenemos el dibujito. En este caso lo que vamos a hacer entonces es un balance de lo que está entrando. Entonces podemos hacer balance por componente, podemos hacer balance global, sin embargo en este caso balance global no nos servirá de mucho, entonces vamos a hacer un balance de aire, que es lo que está entrando, en este caso, y saliendo todo el tiempo. Entonces el balance de aire me dice que entran 0.1 kilogramo mol de aire por minuto y saldría en este caso 0.9 kilogramo mol de aire por N, que sería el flujo que sale allí. Entonces si despejamos me va a dar que N es igual a 0.111 kilogramo mol por minuto. Para el caso del hexano vamos a hacer un balance integral, teniendo en cuenta que el hexano se alimenta al inicio del proceso, pero no está constantemente entrando y saliendo, entonces está allí, digamos, almacenado. Entonces para el hexano vamos a tener que tendríamos un tiempo cero y un tiempo final. Entonces si tuviéramos la ecuación general, sería el hexano que entra más el hexano que se genera menos el hexano que sale menos el hexano que se consume, sería igual al hexano que se acumula. En este caso tenemos que no hay generación, por tanto cancelamos el término de generación, no hay consumo, por tanto cancelamos este término, y no estamos considerando entrada porque estamos analizando ya que el hexano está allí. Entonces me quedaría que menos el hexano que sale va a ser igual al hexano que se acumula, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener, si miramos la densidad del hexano, es 0.659 kilogramos por litro. Entonces inicialmente tenemos allí que sería, nos están pidiendo cuando estamos, en este caso tenemos 10 metros cúbicos, entonces esos metros cúbicos tenemos que pasarlos, en este caso, a litros. Entonces para pasarlo a litros, acá yo coloqué de una vez, pero sería un metro cúbico tiene 10 a 3 litros, entonces cancelaríamos metro cúbico con este metro cúbico y allí ya me quedaría en litro. Si multiplicamos por la densidad, entonces vamos a tener entonces que el litro con litro se me va a cancelar y me va a quedar entonces en kilogramo. Aquí tendríamos kilogramo. Ahora para que me quede en mol, sería un kilomol, tiene 86.2 kilogramos, que corresponde a lo que es el peso del hexano. Entonces cancelamos kilogramo con kilogramo y de esta forma me quedarían en kilomol, ¿sí? Entonces nuevamente repito, ¿qué hacemos allí? En el ejercicio me dan que tengo que hacer el cálculo cuando tengo 10 metros cúbicos. Entonces en ese caso, como lo tengo en volumen, no puedo utilizar volumen, tengo que pasarlo a moles, que es lo que estamos trabajando. Entonces utilizo tanto la densidad como la masa molecular para pasarlo a moles. Entonces la densidad para pasar de volumen a masa, y el peso molecular para pasar de masa a moles, ¿sí? Entonces nuevamente esos metros cúbicos, entonces multiplico por la conversión, que sería que un metro cúbico tiene 10 a la 3 litros, cancelamos metro cúbico con metro cúbico, multiplicamos por la densidad y entonces se me cancela litro con litro y me quedaría en kilogramo. Para quitar la masa y pasarlo a mol, entonces utilizamos la masa molecular. Y tenemos que un kilogramo mol tiene 86.2 kilogramos, entonces cancelamos y me va a quedar en kilomol, ¿sí? Y allí pues ya obtendría el valor en kilomol. Entonces si continuamos nuestro balance, tendríamos de la anterior diapositiva que menos el hexano que sale es igual a el hexano que se acumula.
Entonces habíamos calculado, ya habíamos hecho este calculito en la diapositiva anterior y nos había dado que finalmente ese 10 metros cúbicos que me están pidiendo de cuando se evapora equivale a menos 76,45 kilomol por del hexano. Entonces, si normalmente tenemos en este caso el término de salida en el balance se obtiene integrando la velocidad de salida a diferente tiempo. En este caso sería hasta el tiempo final. Tenemos que determinar ese tiempo final. Entonces, tenemos que entonces el hexano que se está saliendo, entonces menos el hexano que está saliendo, va a ser igual a la integral de 0 a t de 0.1, que es lo que está entrando, por en 0.1 que está saliendo por n por dt. Entonces, en este caso, si yo hago esa integral, la integral de una constante me va a dar igual, en este caso, a t, y al evaluarlo de 0 a t me quedaría menos 0.1 por n por t, ¿sí? Entonces, de aquí puedo despejar el tiempo, ¿sí? Entonces sabemos que n es igual a 0.111 kilomol por minuto, que ya lo hemos obtenido en dos diapositivas atrás. Y voy a tener, si despejo, que t es igual a 6.880 minutos, que sería, digamos, ya la respuesta en sí. Entonces, para esto, pues, tuvimos que hacer una integración sencilla, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de balance integral es porque pues tenemos que tener en cuenta qué pasa al inicio y al final, así como vemos en este caso que tuvimos que hacer una integración. Por otra parte, tenemos diferentes casos de balance de materia. Entonces, el primero sería, si se tiene estado estacionario, vamos a considerar acumulación igual a 0. Si tenemos que no hay generación ni consumo, se considera que la acumulación es igual a la entrada menos la salida. Si no tenemos generación ni consumo y estado estacionario, vamos a tener que masa que entra es igual a masa que sale. Y si no hay flujo, pues no hay transporte de masa. Simplemente pues allí no se haría balance. Otro aspecto a tener en cuenta cuando hacemos balances o cuando en este caso estamos analizando procesos es la variación de escala. Esta se produce o se hace cuando estamos partiendo, por ejemplo, de un proceso más pequeño y debido a la demanda que se genera, a los requerimientos, entonces se necesita aumentar el tamaño de la planta porque se necesita producir más, porque hay más pedidos, etcétera. Entonces, en ese caso se utiliza lo que es variación de escala, ¿sí? Normalmente la variación de escala se da desde un tamaño pequeño a un tamaño grande, es decir, para aumentar la cantidad de producción de una planta, ¿sí? Pero también se puede dar en el caso contrario, y es que hacer una planta más pequeña a partir de una más grande también se puede hacer. Entonces, normalmente para hacer esta variación de escala, lo que se hace es que se multiplica por un factor común, como se lo coloqué allí, ¿sí? Y en ese proceso se multiplican todas las corrientes para que siga balanceado, ¿sí? Esto normalmente, como les digo, se hace para obtener un proceso más pequeño, llevarlo a un proceso más grande. Entonces vamos a tener que la sumatoria de cada flujo por cada fracción me va a dar en este caso igual a 0. Es decir, solamente vamos a multiplicar ese factor, lo vamos a multiplicar solamente por los flujos totales de cada uno, más no por las fracciones, más no por la composición, ¿sí? Entonces multiplicamos por esa constante y al multiplicar por esa constante, entonces la ecuación me quedaría que la sumatoria, en este caso de alfa por el flujo por x sub y, va a ser igual a alfa por la sumatoria de f por x sub y. Lo cual indica, pues en este caso, que se va a mantener como tal el balance, ¿sí? Independientemente si multiplicamos por un factor. Entonces, como les comentaba, normalmente entonces para hacer el proceso de escalado podemos asumir una base de cálculo y esa base de cálculo al final, digamos, se hace la verificación y se cambia una vez se haya hecho todo el cálculo, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer tanto para una escala pequeña o una escala grande, como les decía, luego de haber utilizado un factor de escala. Entonces, si tenemos, por ejemplo, inicialmente un proceso en el cual está entrando inicialmente 1 kilogramo de hexano, en este caso está entrando 1 kilogramo de esta sustancia y 1 kilogramo de heptano, y está saliendo 2 kilogramos de la mezcla de los dos, entonces lo podemos llevar a una escala más grande. Entonces, para hacer el proceso de escalado, entonces partiendo de la imagen que inicialmente les mostré,
si vamos a actualizar, en este caso por 300 veces, o sea, es decir, si vamos a hacer 300 veces más grande la planta, multiplicamos por ese factor de escala que sería 300 y tendríamos que alimentar de cada corriente 300 a la entrada para obtener al final 600 kilogramos de producto. Entonces, como vemos, solamente multiplicamos lo correspondiente a los flujos más no las fracciones. Las fracciones siguen siendo lo mismo. Igual podemos seguir multiplicando, cambiando por diferentes valores. Si por ejemplo cambiamos de kilogramos a libra masa, cambiamos de unidades, lo podemos hacer, pero siempre y cuando se haga en todos los flujos, ¿sí? Como vuelvo y le repito, cuando vamos a hacer variación de escala, se hace multiplicando por un factor de escala los flujos, más no las composiciones como tal, porque eso pues ya sería incorrecto. Entonces se multiplican nada más los flujos, para tenerlo en cuenta. Bueno chicos, continuando entonces, para un balance de proceso vamos a resumir un poco lo que debemos hacer. Entonces, inicialmente, para el caso de que los procesos sean sin reacción química, tener en cuenta que primero que el número máximo de ecuaciones linealmente independientes se pueden formular equivalentes al número de especies químicas en las corrientes. Por ejemplo, si en una corriente, si está entrando por ejemplo de alimento una sustancia A y una sustancia B, la cantidad de balances que podemos hacer por cada corriente van a ser el flujo total y la cantidad de sustancia que va a haber para el caso de la sustancia A y la sustancia B. Es decir, que vamos a poder hacer 3 balances. En segundo lugar, tenemos que podemos formular primero aquellos balances que involucran el menor número de incógnitas. Entonces nosotros lo que hacemos es identificar el esquema. Una vez nos han dado el enunciado del problema, entonces hacemos el esquema, identificamos en dónde o en qué parte del proceso es donde mayor información tenemos y allí es donde vamos a iniciar a hacer los balances de masa. Bueno, entonces resumiendo un poco, bueno, ya habiendo visto lo que es factores de escala, escalamiento, vamos a ver un resumen de los pasos a seguir para hacer un balance de masa. Entonces, inicialmente debemos representar un diagrama de flujo y rotularlo con todos los valores de las variables conocidas, es decir, tomar el texto que me den, tomar el enunciado y llevarlo a un diagrama de proceso. Allí identificar los valores que ya me dan, colocarlos en el esquema para que sea mayor facilidad para el análisis. Posteriormente, elegir una base de cálculo. Si no me dan digamos un valor de partida para un flujo, por ejemplo, la cantidad de masa que está entrando en una corriente, entonces en ese caso vamos a asumir una base de cálculo que está entrando 1000 kilogramos, que está entrando 100 kilogramos, cualquier valor que queramos asumir, siempre y cuando se establezca o se escriba en el procedimiento, ¿sí? Entonces siempre se tiene que establecerlo en la base de cálculo. Seguidamente, rotular las variables desconocidas en el diagrama, identificar lo que no conocemos, entonces se les da un valor, se les da un valor de A, se les da un valor de B, de Q, de lo que como ustedes consideren, siempre y cuando se especifique a qué hacemos referencia con cada variable. Seguidamente, convertir volúmenes o flujos volumétricos en cantidades másicas o molares. En este caso, normalmente se trabaja a nivel de flujos másicos y eso se debe a que normalmente la parte volumétrica, si por ejemplo son gases, no son aditivos. En el caso de los líquidos normalmente también se puede dar expansión volumétrica y no es recomendable utilizar entonces en volumen sino en masa los balances, ¿sí? En esta parte en específica. En quinto lugar, homogeneizar las unidades. Entonces, verificar que en todas las corrientes las unidades que se manejen sean las mismas. Es decir, si hay en una corriente libras, hay en otra corriente kilogramos, hay otra corriente gramos, entonces lo que tenemos que hacer es homogeneizar que en todas estén en unas mismas unidades. Ahí sí, pues ustedes definen cuáles son las que de pronto se les facilita más hacer la conversión. Normalmente pues uno trata de trabajar en SI, pero es dependiendo pues el problema en específico, lo que me estén dando. En quinto lugar, traducir la ecuación a ecuación cualquier información que no se haya empleado en el diagrama de flujo. Entonces, a veces me dan algunas relaciones que ya ahorita les voy a explicar más en detalle, que también me ayudan y me sirven como, digamos, como alimento, como insumo para poder hacer los balances. Entonces, eso también hay que tenerlas en cuenta. Seguidamente, formular la ecuación de balance de masa. Entonces, dependiendo del caso, ya sea balance integral, calcular las incógnitas y colocar los valores en el diagrama y corregir el diagrama si se usó como base de cálculo un valor diferente al que correspondiera. Entonces ese es el procedimiento a seguir.
Igualmente, cuando vamos a hacer los balances de masa, debemos tener en cuenta de identificar todo lo que son las fronteras del sistema, es decir, por dónde qué es lo que está entrando, qué es lo que está saliendo, identificar toda la, como les digo, la entrada, la salida, los flujos, las concentraciones, toda la información que se les dé, es importante colocarla en el diagrama de flujo. Identificar los componentes de cada corriente, establecer la forma en que se va a presentar cada corriente, flujo molar, flujo másico, identificar las corrientes totales, los flujos totales, igualmente se pueden presentar en moles o en masa dependiendo de los requerimientos que se tengan. Dentro de esos pases para el balance de materia también entonces se debe tener en cuenta considerar información importante para los balances como lo son la masa total, las moles totales, la masa de un compuesto químico, la masa de una especie atómica o las moles de un compuesto químico, las moles de una especie atómica, que en ese caso sería lo principal a considerar. Igualmente también tenemos otras consideraciones como lo son, por ejemplo, tener en cuenta las recuperaciones fraccionales, es decir, que al final, digamos, de un subproceso se recupera un subproducto que se alimenta luego a otra corriente, si eso sería una recuperación fraccional. También tenemos, si nos da, por ejemplo, en el enunciado del problema nos dice alguna relación en cuanto a composición, por ejemplo, que me diga que la composición de la corriente B es igual a 50% de la corriente A, o que me digan alguna ecuación que me dé ideas sobre la relación de la composición. También tenemos razones de flujo, es decir, que por ejemplo el flujo de la corriente B es igual a 2 veces el flujo de la corriente A, o alguna relación que me indique sobre las composiciones o los flujos como tal. Estas relaciones normalmente, digamos, se pueden utilizar como información adicional para poder resolver los sistemas de ecuaciones que me salgan a partir de los balances de masa. Entonces, digamos, no es camisa de fuerza que si no están estas relaciones no puedo desarrollar el problema, no. Lo básico son digamos, los balances que se realizan a nivel de composiciones, a nivel de balance total, y ya esto sería información adicional que me permite dar pronta solución, dar mejor solución a la ecuación, al sistema de balance de masa que pues esté desarrollando. También tenemos otros tipos de relaciones como lo son las recuperaciones fraccionales. Entonces, por ejemplo, que en una columna de destilación se necesita obtener 70% de un componente A, eso sería una relación fraccional. O relaciones de composición, entonces normalmente que me digan, por ejemplo, la composición de la corriente A es igual a 2 veces la composición de la corriente B, o bueno, alguna relación matemática que me dé indicios del valor de la otra corriente. Dentro de esas relaciones mencionadas anteriormente podemos incluir las relaciones de proporcionalidad, es decir, que una corriente sea tantas veces la otra, o que me den una ecuación que me relacione cada una de las corrientes. Eso sería importante, que me puede relacionar la composición, ¿sí? Otro tema es lo referente a los grados de libertad, que también me ayudan a poder determinar si un sistema de ecuaciones que se originen a partir de un balance de masa me va a dar lugar a una solución de un balance, ¿sí? Porque hay, digamos, ejercicios en los cuales no se presenta información suficiente y para poder solucionar los sistemas de ecuaciones que se produzcan, o por ejemplo, a veces se da información de más. Lo grave es cuando no tenemos información suficiente, que muy seguramente de pronto podríamos decir que el ejercicio ni siquiera se puede solucionar, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos lo referente a los grados de libertad para saber si un problema se puede solucionar o no, ¿sí? Entonces, tenemos que este método de grado de libertad normalmente es un mecanismo sistemático para contar todo lo que son las variables, las ecuaciones, las relaciones que intervienen en el problema. Tenemos que los grados de libertad van a ser igual al número total de variables independientes menos el número total de ecuaciones de balance independientes menos el número total de variables independientes específicas menos el número total de relaciones adicionales que me den en el problema. ¿Cuáles son esas relaciones adicionales?
por ejemplo, las relaciones fraccionales que les explicaba en las anteriores diapositivas. Si me dan la relación de alguna corriente, la relación de alguna composición, estas relaciones son información adicional para la solución de los problemas. Entonces tenemos que los grados de libertad se representan como F, el número total de variables independientes sería como B, el número total de ecuaciones de variables independientes sería SE, el número total de variables inespecificadas sería no NE, no especificadas, y el número total de relaciones adicionales sería NR. Entonces, los grados de libertad van a ser igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones independientes. Entonces, mirando en detalle, aquí hacemos referencia a cada uno de ellos. Entonces, en el caso de B, vamos a tener en cuenta que va a representar el número de flujos más el número de composiciones independientes menos 1, en este caso n menos 1. El número de ecuaciones va a ser igual al número de balances generales más el número de balances independientes n menos 1. Y el número de variables especificadas sería el número de flujos conocidos más el número de composiciones independientes conocidas, n-1. El número, en este caso de relaciones, sería igual al número de relaciones mostradas en el problema. Entonces tenemos que si los grados de libertad son igual a 0, el problema está bien especificado y pues por supuesto tiene solución. En ese caso decimos que el número de variables desconocidas corresponden al número de ecuaciones disponibles. Si el valor de grados de libertad es mayor que 0, el problema está subespecificado. En este caso hay más incógnitas que ecuaciones y por ende no tiene solución. Si f es menor que a 0, el problema está sobreespecificado, es decir, hay más ecuaciones que incógnitas, por lo que debería descartarse alguna información para poder dar solución al problema y que sea una única solución, porque pues si tenemos demasiada información me puede dar lugar también a varias respuestas, ¿sí? Entonces, normalmente cuando tenemos que los grados de libertad son mayores que a 0, en ese caso vamos a tener que no tenemos información suficiente para resolver el problema. Normalmente las ecuaciones que se utilizan para las relaciones o para calcular los grados de libertad, entonces tenemos los balances de materia. Entonces recordemos que balances de materia se pueden hacer tanto balances globales de materia, balances por componentes, y si tenemos múltiples, por ejemplo, procesos que se llevan a cabo, entonces sería por cada subproceso podemos hacer un balance global y balance por componente también. Entonces, balances de energía también me pueden dar información, sin embargo, en este caso pues solamente estamos viendo balance de masa, especificaciones que me den el proceso, como lo es las relaciones que ya les mencionaba, propiedades y leyes específicas, informaciones que me den, restricciones físicas, relaciones estequiométricas en el caso de que haya balance con el cual se tiene en cuenta alguna reacción química o que sea un proceso que tenga reacción química. Acá tenemos un ejemplo de aplicación sobre los grados de libertad. Entonces me dice, dadas las siguientes operaciones de destilación, obtener los valores de las variables de corriente resultantes y hacer un análisis de los grados de libertad. Entonces acá me dan este esquema en el que me dicen que a una columna de destilación entra una corriente de etanol más agua con 60% del agua, entra una corriente de benceno, sale por la corriente superior benceno. En este caso sale benceno 75%, sale 24% de agua y 1% de etanol. Y por la corriente de abajo sale etanol y sale con un flujo de 1000 libras por hora. Para determinar el número de grados de libertad, entonces tenemos acá en total el número de variables de corrientes independientes, que serían 7, es decir, 4 flujos y 3 composiciones que tendríamos en este caso, que sería benceno, agua y etanol en cada una de las corrientes. Es decir, en total tenemos 7 variables corrientes independientes. En el caso del número de ecuaciones de balance independiente vamos a tener 3 porque tenemos 3 componentes. En el número de composiciones especificadas tenemos 3, que son las que tenemos acá en la corriente 3. Y en cuanto al número de flujos especificados, tendríamos nada más uno, que sería el que aparece acá en la parte de abajo, que sería el especificado.
Entonces, en total tendríamos 7 variables independientes conocidas, menos 3, menos 1, me daría un total de grado de libertad de 0, es decir, que el problema está correctamente especificado. Si establecemos el nombre de las corrientes, esta de acá arriba como F1, esta de acá abajo F2, F3 y F4, entonces si hacemos un balance de cantidad de masa a la entrada y a la salida, entonces en cuanto al balance general vamos a tener flujo 1 más flujo 2 va a ser igual a flujo 3 más flujo 4, que sería lo que sale. Si hacemos un balance de benceno, entonces vamos a tener que el benceno que sale por acá en la corriente F2 sería F2 igual a 0.75 F3, porque en esta corriente no sale el benceno. Para el balance de agua, entonces sería, acá tenemos que sale 60% entra 60% de agua, es decir, 0.6 F1, igual a lo que sale, que sería 0.24 F3. En cuanto al balance de etanol, entonces tendríamos que entran 0.4 F1 de etanol, igual a lo que sale, que sería 0.001 F3 más F4, que sería esto que sale por acá. Entonces, si tomamos inicialmente una base de cálculo, es decir, si no asumimos que no conocemos este 1000 inicialmente, entonces tomamos una base de cálculo a la entrada en la corriente, tomamos una base de cálculo de F3 igual a 2000 libras por hora, ¿sí? Entonces, si tomamos ese como base de cálculo, podemos despejar de las otras ecuaciones los valores correspondientes a cada una de las corrientes. Entonces, por ejemplo, F2 lo podríamos tomar de esta primera ecuación del balance de benceno, va a ser igual a 0.75 por F3, que como les digo lo asumimos como base de cálculo de 2000. Entonces sería 0.75 por 2000, me va a dar un valor de 1500 libras por hora. Luego, para calcular el flujo F1, entonces podemos despejar de acá. Entonces sería, este 0,4 que está acá pasa, perdón, de acá, estaba mirando mal, acá. Entonces sería este 0,6 que está acá, pasa a dividir hacia acá y tendríamos 0.24 sobre 0.6 por F1 y F1 y F3 es 2000. Entonces sería igual a 8000 libras por hora. Ya luego entonces calcularíamos F4, que sería despejado de esta última ecuación. Entonces F4 sería igual a 0.4 por F1, que es 800, menos 0.01 por F3, que sería 2000, y en total me dan 300 libras por hora. Entonces tendríamos un total de, para el flujo 1 sería 800, para el flujo 2 sería 1500, flujo 3 sería 2000, flujo 4 sería 300. Pero como ya me dan un valor de flujo 4 que es 1000, allí lo que voy a hacer es simplemente hacer una corrección. Entonces voy a en este caso colocarlo por un factor de escala de 1000 libras hora sobre 3300 libras por hora, para que me quede en los valores que inicialmente me habían establecido. Entonces tendríamos 1000 sobre 300 para cada uno de los flujos. Entonces esto me quedaría para el flujo 1, que es este. Para el flujo 1 tendría un valor de 2267, para el flujo 2, que sería 1500 por 1000 dividido en 300, me da 5000, para el flujo 3, que sería 2000 por 1000 sobre 300, me da un valor de 6667, y para el flujo 4 sería 1000, sería 300 por 1000 dividido en 300, me va a dar un valor de 1000, que es lo que inicialmente me habían dado en el problema. Entonces allí ya tendríamos los valores correspondientes a cada corriente suministrada y ya serían hallados. Entonces el flujo 1 me daría 2667, el flujo 2 sería 5000, flujo 3 6667, flujo 4 1000 libras por hora. Entonces, que era el valor que me daban inicialmente. Entonces ya allí pues habríamos terminado de resolver este problema. Acá tenemos un segundo ejercicio, un segundo ejemplo de balance de masa. Entonces tenemos que me dice que una corriente de aire húmedo entra a un condensador en el cual se condensa 95% del vapor de agua del aire. Se mide la velocidad de flujo del condensado y se determina que es 225 litros por hora. Es posible considerar que el aire seco contiene 21 mol% de oxígeno y que el resto es nitrógeno. Calcule la velocidad de flujo de la corriente de gas que sale del condensador y las fracciones molares de oxígeno, nitrógeno y agua en esta corriente. Entonces ahí ya me dan un flujo que es de 225 litros por hora, como lo vemos allí. Entonces vamos a tener, entonces
que tenemos en cuanto al número de incógnitas, si nos ponemos a analizar, vamos a notar que tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro, tenemos cinco y tenemos 6 incógnitas. Y si miramos el número de balances que hay, de ecuaciones de balance que podemos obtener, tendríamos 3, que sería por cada componente. Si ustedes ven, tenemos el oxígeno, nitrógeno y agua. Entonces en total tenemos 3 componentes, tendríamos 3 ecuaciones y podríamos hacer incluso otro balance más, que sería el balance correspondiente al balance general. Sin embargo, si notamos, normalmente el grado de libertad va a ser igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Si hacemos la resta, tendríamos 6 menos 3, sería un número mayor en este caso a 0. Entonces, si ustedes recuerdan, normalmente cuando los grados de libertad son mayores a 0, quiere decir que el problema está, en este caso, especificado y pues que necesitamos información. Si sabemos en este caso, igual si consideramos que son 4 ecuaciones, sería 6 menos 4 que me daría 2, igualmente me daría mayor a 0. Entonces en ese caso tendríamos que considerar que el problema pues no se podría solucionar fácilmente. Bueno, por otra parte les traigo otro ejemplo para que tengan varias opciones y comprendan un poco más el tema. Entonces este ejemplo me dice, calcular la masa de concentrado que se obtendrá en un evaporador por cargas cuando a 500 kilogramos de diluido se le retiran 400 kilogramos de agua. Entonces acá lo que está entrando es un concentrado alrededor de 500 kilogramos y este entra en evaporador. En ese evaporador se le va a remover agua y se va a concentrar entonces esa sustancia que está allí. Entonces en ese caso, si nosotros nos ponemos a hacer el cálculo para determinar el concentrado, bastaría con hacer un balance total. Entonces en este caso sería lo que entra, que serían 500, como vemos acá, sería 500 igual a lo que sale, que sería 400 más la masa concentrada. Entonces sería 400 más la masa concentrada y de allí podemos despejar entonces la masa concentrada. Entonces nos daría que la masa concentrada dará un valor de 500 menos 400, que sería igual a 100 kilogramos. Bueno, aquí tendríamos otro ejemplo. Este es muy parecido al anterior. Este me dice calcular la masa de concentrado al 50% de sólidos que se obtendrá en un evaporador por cargas cuando se tratan 500 kilogramos de diluido con un 10% de sólido. Entonces acá en este ejercicio vemos que nos dan el esquema también y nos dicen que el material diluido entran 500 kilogramos con 10%, en este caso nos dan un porcentaje y nos dice que entra el evaporador por cargas. Allí sale concentrado y sale agua por otra parte. Entonces si calculamos las fracciones correspondientes a los sólidos, como lo vemos acá, la fracción de sólidos diluidos, vamos a tener que sería lo mismo que tener 10% dividido en, sería 10 kilogramos de sólido por 100 kilogramos diluido, asumiendo pues que esa es la base de cálculo, que fuera 100 kilogramos de diluido. Entonces va a ser igual a 0.1 kilogramo de sólido por kilogramo de diluido. En el caso de la fracción de sólidos concentrados tendríamos que sería 50, referente acá, este 50 que tenemos acá, sería 50 kilogramos de sólido por 100 kilogramos de concentrado, que sería 0.5 kilogramos de sólido por kilogramos de concentrado. Si hacemos un balance de sólidos, entonces tenemos que el sólido que, en este caso los sólidos que entran son los que están acá y acá, porque por esta corriente nada más sale agua. Entonces sería la masa del diluido, que sería la que entra acá, por la fracción de los sólidos en el diluido, que sería igual a la masa del concentrado por la fracción de sólidos en el concentrado, ¿sí? Entonces la masa del diluido tenemos, la fracción de sólidos la tenemos, la masa del concentrado tenemos que determinarla y la fracción de sólidos en concentrado ya la tenemos. Entonces lo que hacemos es que reemplazamos prácticamente lo que teníamos en la diapositiva anterior. Esto sería la comprobación de las unidades, sin embargo pues sería reemplazar, sería 500 por 0.1 igual a la masa concentrada por el 0.5. Entonces de aquí despejamos la masa del concentrado y tendríamos que sería 50 sobre 0.5, que me daría 100 kilogramos. Entonces esta sería la masa final, digamos, que me piden en el ejercicio. Este es otro ejemplo. Entonces, acá me dicen calcular el tomate triturado del 5% de sólidos
que debe añadirse a 400 kilogramos de un tomate concentrado del 50% de sólidos para que la mezcla final tenga un contenido de sólidos del 30%. Entonces, si miramos acá el esquema, entonces nuevamente me dicen que está entrando tomate concentrado con un 50% de sólidos, también está entrando tomate triturado con 5% de sólidos y este se mezcla para al final obtener una pasta concentrada de 30% de sólidos. Entonces, si hacemos un balance total, entonces tendríamos balance global como tal en la unidad que tenemos acá de análisis, tendríamos que la masa total del concentrado, es decir, la masa total de esta corriente, sería igual a la masa total del triturado, que sería a la masa de esta corriente que desconocemos, igual a la masa de la mezcla, que sería la masa de esta mezcla. Entonces vamos a tener que, si reemplazamos, porque acá me dicen que entra 400 kilogramos de un tomate concentrado, entonces tenemos que esa concentración equivale a 400 kilogramos, tendríamos que reemplazar acá, más la masa total del concentrado, que no la conocemos, ni la masa de la mezcla no la conocemos. Entonces, para poder completar, entonces procedemos a hacer un balance de sólidos. Entonces sería la masa total del concentrado por la fracción de sólidos en el concentrado, más la masa total por la fracción total de sólidos en el triturado total, sería igual a la masa de la mezcla por fracción de sólidos en la mezcla. Entonces, previamente teníamos, entonces si hacemos el cálculo para la fracción de sólidos, vamos a tener que sería 50 sobre 100, asumiendo que sería en este caso sobre base 100, sería 0.5 kilogramos de sólidos sobre kilogramos de tomate concentrado. Para la fracción de sólidos en el tomate triturado sería 5 dividido en 100, que me daría 0.05. Para el caso de la fracción de la mezcla de sólidos sería 30 dividido en 100, que me daría 0.3 la fracción. Entonces simplemente es como los porcentajes que nos dan previamente, dividirlos en 100 para convertirlos en fracción. Entonces, si reemplazamos, entonces vamos a tener que la masa del total concentrado va a ser igual a 400, la fracción de sólidos 0.5, más la masa total triturado que por la fracción, que sería 0.05, igual a la masa de la mezcla por 0.3. Entonces, allí básicamente vamos a tener una segunda ecuación con dos incógnitas, y pues ya teníamos la de la diapositiva anterior, que también era una ecuación con dos incógnitas. Bueno, entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones, ¿sí? Vamos a tener un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, si notamos, vamos a tener entonces en este caso esta primera ecuación obtenida del primer balance, esta del segundo balance. Si notamos, de aquí podemos despejar la masa total del tomate triturado, y esta me quedaría igual sería a masa de la mezcla menos 400. Si eso que tengo acá lo reemplazo en la segunda ecuación, entonces tendría 0.05 por masa de tomate triturado, que sería 400 menos masa de la mezcla, masa de la mezcla menos 400, más 200 igual a 0.3 masa de la mezcla. Entonces de aquí me quedaría nada más en términos de una variable. Entonces sería reorganizar los términos, es decir, 0.05 por masa de la mezcla me quedaría de esta forma, 0.05 por 400 me daría en este caso, haría esta operación y luego se le sumaría 200, y esto en total me daría 180. Esto quedaría igual a 0.3 de la masa de la mezcla. Entonces, si de allí yo despejo, entonces paso 0.3 menos 0.05 y 180, entonces me va a quedar que la masa de la mezcla es igual a 180 sobre 0.25, que sería igual a 720 kilogramos. Entonces ya tendría acá la masa de la mezcla. Ahora reemplazo en lo que yo había obtenido de acá, que sería masa total del triturado igual a masa de la mezcla menos 400, que me va a dar igual a 720 menos 400 igual a 320 kilogramos. Y allí pues habría determinado lo que me piden en este problema, que serían las masas. Bueno, entonces continuando con otros casos en específico que tenemos también para balance de masa, vamos a tener que hay, casos en específicos en el que no solamente es una unidad de proceso, sino que pueden haber más de una. Entonces, por ejemplo, este dibujito que estamos viendo acá, tenemos el primer proceso, tenemos el segundo proceso.
En cada uno de ellos, por supuesto, tenemos lo que son los flujos de entrada, las concentraciones correspondientes de las mezclas y bueno, igual también acá a la salida. Acá tenemos algo que se conoce como punto de mezcla. Si vemos allí se está uniendo una corriente a la otra que está acá, que viene en otro sentido, y en este caso tendríamos un punto de mezcla. Allí podríamos incluso esto tomarlo como si fuera un proceso aparte, que fuera un proceso de mezclado, y podríamos hacer allí también balance. Tenemos en este caso, pues obviamente tendríamos, como les digo, que hacer este balance de lo que hay, lo que quedaría allí. Entonces lo trataríamos como un punto de mezcla. Entonces eso simplemente como ejemplo sería hacer esos balances correspondientes. Acá tenemos otro ejemplo de un proceso, digamos, grande que se compone de múltiples subprocesos. Entonces acá vemos, por ejemplo, que en este caso está entrando un solvente al sistema en conjunto con una alimentación de una sustancia A y B, A y W. Luego este se mezcla, pasa a un decantador, en el decantador se pasa a un refinado. El refinado se mezcla con un solvente, se decanta, se obtiene un refino, se obtiene un extracto que vuelve a recircularse y tenemos un extracto 1 que se mezcla con el extracto 2. Luego este va a parar a una columna de destilación que separa las diferentes sustancias. Entonces acá, digamos, a diferencia de los ejercicios que estábamos viendo anteriormente, hay múltiples procesos. Entonces vemos el mezclador, vemos el decantador, mezclador, columna de destilación. Entonces, ¿qué diferencia tenemos con respecto a las anteriores? Que en este caso, entonces vamos a tener podemos hacer un balance para cada una, un balance para el mezclador, un balance para el decantador, un balance para el mezclador, otro, así sucesivamente podemos hacer múltiples balances. Entonces, por ejemplo, en el caso de la columna de destilación podemos hacer balance para la sustancia A, balance para la sustancia M, balance para W y así sucesivamente dependiendo el número de componentes que tengamos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo y acá me dicen una empresa productora de cecinas hace unos años se instaló una planta de tratamiento primario para reducir la contaminación. Esto ya es un poco más aplicado a la parte ambiental. La planta cuenta con un sistema de separación de sólidos gruesos seguido de un sedimentador y un sistema de flotación. La eficiencia de remoción de sólidos en el sedimentador es del 90%. Para los sólidos sedimentables, de este equipo se retira un lodo con un 90% de humedad. En el caso del sistema de floculación, la eficiencia de remoción de sólidos suspendidos es del 80% y la corriente que contiene el material suspendido, principalmente grasas, contiene un 50% de agua. Entonces acá vemos en el esquema, vemos el sedimentador y vemos la flotación. Entonces acá, digamos, en el esquema que me dan ya en el problema me dice que está entrando un afluente luego de separación de los sólidos gruesos que tendría una corriente M1. Sale una corriente M2 que en este caso nos dicen que sale con 90% de sólidos sedimentables con respecto al flujo M1. De aquí del sedimentador sale un lodo con 90% de humedad, entra a flotación. En la flotación sale un flujo M4 con 50% de agua y sale otra corriente acá en la parte de abajo. Entonces acá podemos hacer balance en el sedimentador, podemos hacer balance en el flotador, podemos hacer balance por sólidos, podemos hacer balance de humedad, ¿sí? Ella dependiendo de pues, lo que se quiera hacer para dar la solución al problema. Entonces me dice, a la planta de tratamiento ingresa un flujo de 100 metros cúbicos por día. Entonces acá ya me dice que tome en cuenta esa base de cálculo, 100 metros cúbicos por día. Una primera caracterización de los mismos, luego de la etapa de separación de sólidos gruesos, entregó los siguientes datos para el afluente. Sólidos suspendidos 500 ppm, sólidos sedimentables 300 ppm. ¿Por qué corriente se retira la mayor porción de sólidos sedimentables y de sólidos suspendidos? Sería la pregunta A. La pregunta B, calcular los flujos másicos de cada corriente. Y C, calcular la concentración final de los sólidos suspendidos y sedimentables al término del tratamiento en M5. Entonces, a diferencia de la anterior gráfica, pues acá ya le sumamos de que tenemos 100 metros cúbicos por día, que sería la base de cálculo. Tendríamos los sólidos suspendidos de 500 ppm a la entrada, sólidos sedimentales de 300 ppm también.
Bueno, recordemos que les había comentado que normalmente los balances se hacen a nivel de flujos másicos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer el cambio de flujos volumétricos a flujos másicos. Entonces si recordamos para el primer caso que me dan acá en el ejercicio, me dicen que entran 500 ppm de sólidos suspendidos y 300 ppm de cementable. Entonces aquí lo que hay que hacer es la conversión. Entonces un ppm va a ser igual a un microgramo por litro y vamos a tener también que si el metro cúbico, en este caso un metro cúbico tiene 1000 litros, que sería igual a 100.000 litros al hacer la conversión. Entonces, para este caso, entonces si hacemos el cambio de 500 ppm, en este caso a masa kilogramos, vamos a tener que 500 ppm va a ser lo mismo que tener 500 miligramos por litro. Entonces, para determinar la cantidad de litros, bastaría entonces con dividir en este caso, por la cantidad, bueno, acá sería en la regla de 3, que sería en este caso correspondiente a tener, en ese caso, 100.000 litros, ¿sí? Para esta sustancia, entonces sería lo mismo que multiplicar por este factor de corrección que tendríamos acá. Entonces este me va a dar en lo que son miligramos. Entonces si multiplico por 100.000 me da miligramos, que sería 500 por 100.000, dividido en 1 me da 50 millones de miligramos. Entonces acá lo que hago es el cambio, en este caso 1 kilogramo dividido en 1 millón, que corresponde a pasar a miligramos, cancelo miligramo con miligramo y me quedaría 50 kilogramos, ¿sí? El másico. Para el segundo caso, que es para los sólidos sedimentables, también sería 300 ppm, que sería igual a 300 miligramos por litro. Entonces aquí lo que haríamos sería lo mismo. Entonces multiplicamos por el factor de corrección acá de unidades, que sería 300 por 100.000, me quedaría ya acá entonces el miligramo. Entonces sería 30.000, entonces sería 30 millones, perdón, de miligramos. Entonces acá igual multiplico por 1 kilogramo sobre 1 millón de miligramos y me va a dar igual, en este caso, a 30 kilogramos. Ahora, si hacemos un balance en el sedimentador, vamos a tener en el caso de los sólidos sedimentables, acá haciendo el balance para los sólidos sedimentables, vamos a tener que los sólidos sedimentables que están entrando van a ser 30 kilogramos, como lo vemos allí, sería 30 kilogramos lo que está entrando acá. Igual a lo que está saliendo. ¿Qué está saliendo? Sería 0.9 de M1, que sería 0.9 por 30 kilogramos, que es lo que está entrando, más los sólidos sedimentables por el flujo, que sería M3. Entonces de acá yo puedo despejar sólidos sedimentables de M3, que es los sólidos que están saliendo por acá, y me va a dar 30 menos 27 igual a 3 kilogramos, que sería la cantidad de sólidos sedimentables que sale por M3. Luego, entonces, si sacamos los sólidos sedimentables, sólidos suspendidos, en el caso de los sólidos suspendidos tenemos que entran 50 kilogramos, que sería igual a lo que sale, que sería sólidos suspendidos por M3, ¿sí? Que sería lo mismo que tener 50 kilogramos. Ahora, si hacemos un balance de sólidos sedimentables en el flotador, ¿sí? Vamos a tener que entran 3 kilogramos, que era lo que veíamos hace un momento, igual a los sólidos suspendidos en la corriente M5, que sería igual entonces a 3 kilogramos. ¿Sí? Si hacemos un balance entonces general, ¿sí? Vamos a tener que en total entran 50 kilogramos de sólidos suspendidos, como lo vemos acá, igual a 0.8 por M3, que sería 50, 0.8 por M3, más sólidos suspendidos en M5. Esto sería igual, entonces, si despejamos, sería sólidos en este caso, en M5 va a ser igual a 50 kilogramos menos 40, que vendría siendo 10 kilogramos. Bueno, entonces hasta allí habríamos terminado el ejercicio que les acabo de mostrar. Seguiríamos con este ejemplo, que también es de diferentes unidades de proceso. En este nos dice que los granos de café contienen sustancias solubles en agua y otras que no lo son. Para producir café instantáneo se disuelve la porción soluble
en agua hirviendo, es decir, preparando café en percoladores grandes, y se alimenta después con el café un secador en el que se evapora el agua, dejando el café soluble como un polvo seco. La porción insoluble de los granos de café, es decir, sedimento, pasa a través de varias operaciones, diferentes secados, y los sedimentos secos se pueden utilizar para rehabilitación de tierras. La disolución extraída de los sedimentos en la primera etapa de secado se junta con el flujo de salida de los percoladores, y esa es la alimentación del secador. Aquí se muestra el diagrama de flujo de este proceso, en el cual S e I representan los componentes solubles e insolubles de los granos de café. A es el agua y C la disolución, que contiene 35% en masa de S de solubles, 65% en masa de A. Calcule la velocidad de flujo en kilogramo por hora de los flujos 1 al 8, y B, si el líquido de salida de la prensa puede alimentar el secador por dispersión sin afectar el sabor del producto, en qué porcentaje se puede aumentar la velocidad del producto del café instantáneo. Bueno, entonces acá en este caso, como les decía hace un momento, entonces tenemos el ejemplo específico del esquema que corresponde al enunciado presentado previamente. Entonces acá me dice que al percolador entran granos de café tostado, soluble e insoluble, y entran, en este caso, entra café. Este posteriormente va a entrar al separador de ciclos. De este sale con un 80%, en este caso, de C, con 20% de I. En la corriente 3 sale por la prensa, luego sale en una corriente 5, luego una corriente 7, que tendría 50% de insolubles, 50% en este caso de C, y de este pasaría a un secador, que posteriormente saldría el producto A, y saldrían 1400 kilogramos por hora de una nueva corriente. En el caso del separador de ciclos, también saldría una corriente de C, que posteriormente alimentaría el secador por dispersión, del cual salen 500 kilogramos en este caso de sólidos por hora, y finalmente sale en una corriente C en el caso del café instantáneo. Bueno, entonces continuando con el esquema para dar solución entonces al ejercicio, entonces tendríamos que hacer balance, ya sea por subproceso, o podríamos hacer también balance por componentes, tanto en subproceso como a nivel general, ¿sí? Entonces, si vemos en el ejercicio, entonces podemos inicialmente hacer lo que es balance de masa en el secador. Entonces el balance de masa en el secador que vemos acá, entonces me va a decir que a ese secador está entrando, si hacemos balance de masa para el componente, para insoluble, sería igual a 0.5 de insoluble por Q7, que sería esta corriente, igual a 0.7 que sale por acá. En este caso, si consideramos que en el ejemplo me dicen que esta corriente es 1400, reemplazaríamos y me quedaría luego despejando que Q7 es igual a 1960 kilogramos por hora. Entonces hasta allí ya tendría Q7, tendría este valor. Si hago balance total de masa en el secador, voy a tener que entra Q7 igual a lo que sale, que sería Q8, más lo que sale por acá, que sería 1400. Entonces, como ya tengo el valor de Q7, que sería 1960, entonces sería 1960 menos 1400, que me va a dar un valor de Q8 igual a 560, ¿sí? Entonces ya tendría Q7 y tendría Q8, que sería 560. Luego, entonces puedo hacer balance de masa en la prensa. Entonces lo que hice fue empezar desde acá hacia arriba. Entonces, si hacemos balance de masa en la prensa, entonces vamos a tener, si hacemos balance parcial de masa para ahí, vamos a tener en este caso que entra 0.2 por Q3, acá 0.2 por Q3, igual a 0.5 de lo que sale por acá, que sería Q7. Y de allí, como ya tenemos el valor de Q7, que es 1960, vamos a despejar Q3, y este me va a dar un valor de 4900 kilogramos por hora. Luego puedo hacer también balance total de masa en la prensa, y me va a decir que está entrando Q3 igual a Q5 más Q7. Como ya hemos hallado Q3 y ya hemos hallado Q7, de acá puedo despejar, que sería entonces, en el caso de Q7 sería 1960
y en el caso de Q3 era 4.900, entonces sería 4.900 menos 1.960, me daría un valor de Q5 igual a 2.940 kilogramos por hora. Entonces ya tendría el valor de Q8, Q7, Q5 y Q3. ¿Sí? Ahora seguiría con esta parte de acá. Entonces, si hacemos balance de masa en el secador por dispersión, es en este, entonces si hacemos acá, hay datos que no conocemos, entonces vamos a proceder a hacer balance acá en este secador. Entonces, si hago balance de sólidos, entonces voy a tener que acá en este caso está entrando en este caso 500 kilogramos por hora de sólido, igual a 0, está saliendo, que sería igual a lo que estaría entrando allí, que sería 0.35 por Q4, ¿sí? Y pues sólido nada más sale por acá. Entonces me quedaría que el valor de Q4 va a ser igual a 1428.6 kilogramos por hora. Ahora puedo hacer balance de masa acá global en todo esto, que sería Q4, que es lo que entra, igual a lo que sale, que sería Q6 más 500 kilogramos, en este caso de sólido por hora. Entonces, como ya conozco Q4, puedo despejar Q6, que sería entonces en este caso 1428.6 menos 500, que me va a dar 928.6 kilogramos por hora. Ahora hago balance en el secador, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso, lo que está entrando sería 0. Acá, lo que está entrando para el caso de agua sería 0.5, sería por Q7, porque en el caso estamos mirando lo que entra de esa mezcla, por 0.65, que sería la cantidad de agua, igual a Q8, sería la corriente que sale por acá, más 1400 kilogramos por X, que sería la cantidad de agua que sale por allí. Bueno, continuando hallando las corrientes que nos hacen falta, entonces podemos, ya tenemos Q7, Q8, Q5, Q3, ya tenemos Q4, Q6, entonces procedemos a hacer un balance global de todo el proceso. Entonces, balance global de todo el proceso, ¿qué quiere decir? Que tendremos en cuenta todas las entradas y las salidas. Entonces, si hacemos un balance parcial de masa para en todo el proceso, vamos a tener que en este caso entra agua por Q2, sería Q2, en Q1 no entra agua, sería Q2, sería igual al agua que sale por Q5, que sería 0.65 de acuerdo a los datos que me dan en el enunciado, más el agua que sale por Q8, más el agua que sale por acá por la corriente de salida del secador, que corresponde en este caso a 1400 por 0.0055, que fue el valor que me dio X en la diapositiva inmediatamente anterior, más Q6, que sería digamos la que sale por acá, y de aquí podríamos despejar el valor de Q2 y me va a dar que es igual a 3476.6 kilogramos por hora. Ahora podemos hacer un balance total de masa. Entonces lo que entra sería igual Q1 más Q2, que sería igual a Q5 más Q8 más 1400 más 500 que sale más Q6. Entonces si hacemos el despeje que tenemos allí, entonces ya tenemos Q2, tenemos el valor de Q6, tenemos el valor de Q5, tenemos el valor de Q8, y si reemplazamos me va a dar que tendríamos un valor de Q1 igual a 2852 kilogramos por hora. Bueno, entonces continuando, tendríamos que, para poder terminar de hallar el punto B que me piden en este caso, tendríamos que hacer un balance de masa en el secador por dispersión, ¿sí? Y este balance, específicamente para el caso del agua, me dice que en este caso sería lo que entra, que sería 2.940 por 0.65, que sería la fracción de agua que entra allí, más 1.428.6 por 0.65 que entra por allí, sería igual a Q6, y de allí puedo despejar el valor de Q6, que sería igual a 2839.6.
Puedo hacer balance total de masa, entonces el balance total de masa me dice allí que entra 2940 más lo que entra por la otra corriente que sería 1428, que sería igual a Q6 más café instantáneo, que sería digamos haciendo la estimación. Si despejamos, ya conociendo Q6, si despejamos la cantidad de café instantáneo que se obtendría dada las circunstancias que me piden en el punto B, tendría un valor de 1528.4 kilogramos por hora. Entonces, para calcular el porcentaje de aumento, entonces haría el cálculo del café instantáneo que se produce, digamos, en esta segunda parte, que será 1528.4, menos los 500 que teníamos inicialmente, sobre 500 que sería el inicial, por 100. Esto me daría un porcentaje de 205.6%, pues por arriba en este caso. Bueno, chicos, este ya es un último ejercicio que les traigo acá como ejemplo. Bueno, creo que falta este y otro. Y acá tenemos lo que es el caso de un proceso de N unidades, de muchísimas unidades. Entonces acá me dice que agua de mar que contiene 3.50% en masa de sal, como lo vemos acá en la entrada en el dibujito, acá pasa a través de una serie de 10 evaporadores, lo vemos allí. En cada una de las 10 unidades se evapora aproximadamente la misma cantidad de agua, que después se condensa y se combina para obtener un flujo de productos que es agua pura. La salmuera a la salida del último evaporador contiene 5% en masa de sal. Si en el proceso se alimentan 30.000 kilogramos por hora de agua de mar, calcule el rendimiento fraccionario de agua pura y el porcentaje en peso de sal en la disolución que sale del cuarto evaporador, es decir, calcular acá el valor de Q. Entonces acá me dan las corrientes de entrada, las de salida y me da pues el valor de Q que debo determinar. Entonces para dar solución al problema, entonces tendríamos nosotros una base de cálculo de una hora de operación. Entonces haríamos un balance global de masa en todo el sistema, que sería lo que entra, que sería 30.000, que acá en el dibujo está equivocado porque es 30.000, por la cantidad de sal. Si hacemos balance de sal sería 0.035 por 30.000 igual a Q10. ¿Cuánta sal sale por allí? Sería Q10 por 0.05 de sal. De aquí podría despejar el valor de la corriente Q10, que me daría 21.000. Ahora, si hago un balance global en todo el sistema, tendría que lo que entra sería 30.000 igual a lo que sale, que sería QA más el valor de Q10. Como ya tengo el valor de Q10, de allí reemplazo que sería 21.000 y quedaría 30.000 menos 21.000, que me daría QA, que sería 9.000 kilogramos. Entonces tendremos, si dividimos entre el número total de condensadores, que sería 10, vamos a tener, perdón, de evaporadores, vamos a tener un total de 900 kilogramos que elimina cada uno de los evaporadores. Entonces, si vamos a hacer nada más el balance para evaluar esta partecita que me piden en el ejercicio, entonces si hacemos un balance total entre 1 y 4, entonces vamos a tener que lo que entran son 30.000 kilogramos por hora, igual, entonces a lo que sale, ¿qué sale? Lo que tenemos, o sea, sería lo que sale por esta corriente, que sería 900, que sale por cada uno, sería 9 por 4, que sería 36. Entonces saldría 3.600 más Q4, que lo desconozco. Entonces de aquí yo puedo despejar Q4, que me daría 30.000 menos 3.600, me daría 26.400 kilogramos. Si hacemos un balance de masa para sal entre 1 y 4 para determinar pues el valor que me piden referente a la cantidad de sal que sale en 4, vamos a tener que entran 30.000 multiplicado por 0.35, que sería la fracción 0.35, que sería igual a Q4 por X, que lo desconozco. Entonces de allí yo puedo despejar X, que me daría 0.0398. Y que sería pues el valor ya que me piden como tal. Y bueno, este sí ya sería el último ejercicio ejemplo, como les mostré varios, como para que tengan de dónde estudiar. Entonces allí tenemos, en este ejemplo específico, tenemos un caso en el que hay una recirculación, que es cuando sobra alguna parte o una corriente del proceso, se puede retroalimentar o alimentar nuevamente a otro subproceso de los que conforman, en este caso, el esquema. Entonces acá me dicen que una columna de destilación separa 1.500 kilogramos por hora de una mezcla de benceno y tolueno, que contiene
55% en masa de benceno y pues el otro pues sería 0,45 de tolueno. El producto recuperado del condensador en el domo de la columna columna contiene 91%, es decir que acá sale 91% de B, y los fondos de la columna contienen 96, acá tendría 96% de tolueno. La corriente de vapor que entra al condensador de la parte superior de la columna es 1200, entonces acá 1200 kilogramos por hora. Una parte del producto se regresa a la columna como reflujo y el resto se saca para utilizarlo en otra parte, que es lo que recircula acá. Suponga que las composiciones de las corrientes en la parte superior de la columna B del producto retirado y del reflujo son idénticas. Encuentre la relación entre el reflujo y el producto retirado. Al dibujar y etiquetar el diagrama de flujo, entonces observamos pues todas las variables que conocemos, las composiciones, y que se desconocen algunas de ellas. Dentro de esa, por ejemplo, R no lo conocemos. Se puede efectuar entonces balance de materia sobre la columna de destilación, que sería esta, o sobre el condensador, ¿sí? Y se podría calcular en ese caso, y sobre el punto de recirculación. Entonces, para dar solución al problema, tomamos el balance global total de masa, que sería lo que entra acá, que serían 1500 kilogramos por hora, igual a lo que sale de todo el sistema, que sería D más W. Entonces hasta allí pues tengo la incógnita W y tengo la incógnita D. Entonces vamos a hacer un balance global parcial de masa para el benceno. Entonces en la entrada tenemos 1500 que multiplica 0.05, que es la fracción de benceno, igual a lo que sale de benceno. Entonces por la corriente D saldría 0.91 por D, y por la corriente de acá de la parte de abajo saldría 0.04 por W. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces de allí podemos despejar. Entonces este dato me daría 0.55 por 1500, me da 825, igual a 0.91D más 0.04 por W, y W lo tendría de la anterior ecuación, que sería 1500 menos D. Entonces acá hago operaciones y finalmente voy a obtener que el valor de D sería 879.31 kilogramos por hora. Si hago un balance de masa en el condensador, vamos a tener que la corriente que entra B va a ser igual a D más R, que sería la que sale, que se recircula. Entonces el reciclo va a ser igual, entonces si conocemos el valor de B, que es 1200, conocemos el valor de D, entonces vamos a tener que el reciclo va a ser igual a 1200, que sería B, menos D, que sería 879.31, y allí pues habríamos calculado el valor de lo que se está recirculando acá, que va a corresponder a 320.69 kilogramos por hora. Como me dice que calcule la relación entre lo que se está recirculando y lo que se está produciendo, entonces sería R sobre D, que me daría 0.365, y pues esa sería la respuesta que me piden en ese ejercicio. Entonces hasta allí pues chicos habríamos terminado esta presentación. Ya luego entonces les estaré también cargando la presentación correspondiente a balance de masa con reacción. Pues acá vemos un libro que es muy bueno para describir este tema, que les puede servir como referencia a la hora de estudiar. También el Gine Blanc también es muy bueno. Y bueno chicos, muchas gracias por su atención. Espero con este video les haya quedado un poco más claro el tema. Igualmente cualquier duda que tenga o cualquier inquietud, pues no duden en contactarme, me escriben por interno y con mucho gusto les puedo colaborar. Un saludo para todos, feliz día.